Bienvenidos, hoy nos vamos a meter de lleno con una idea que, usamos todos los días, pero que, si nos ponemos a pensar, casi nadie podría definir con exactitud. Es que es muy difícil. Hablamos de la inteligencia. El objetivo de hoy es rastrear un poco su historia, ver cómo se ha intentado medirla y, sobre todo, por qué después de tanto tiempo sigue siendo un campo de batalla. Claro. Para este análisis tenemos un artículo de revisión histórica de Gustavo Villamizar y Roberto Donoso y, unos apuntes de psicología que nos servirán de guía. Es que el viaje es fascinante porque, como señalan las fuentes, el concepto de inteligencia no es una verdad científica tallada en piedra. Para nada. Es más bien un reflejo de lo que cada cultura y cada época valora. O sea, lo que era inteligente para un cazador-recolector no es para nada lo mismo que para un programador de software en el siglo XXI. Totalmente. Y para empezar a desempacar esto, la palabra misma tiene una historia larguísima. Las fuentes nos llevan hasta la antigua Grecia, con términos como logos y nous. Suenan muy filosóficos. Y lo son. Sí, y lo son. Logos era la capacidad de razonar, de argumentar, de usar el lenguaje para persuadir. Lo que se vea hacia afuera. Exacto. Y nous, por otro lado, era algo más interno, la capacidad de percibir, de pensar, de recordar. Es una distinción interesante, ¿no? Entre el pensamiento que se manifiesta y el que ocurre por dentro. Claro, como la diferencia entre dar un gran discurso y tener una revelación en silencio. Y de ahí saltamos al latín intelligentia, que significa comprender o darse cuenta. Como mirar hacia adentro para entender. Justo. Pero lo que me sorprende de las fuentes es que, a pesar de ser una idea tan antigua, no se convierte en un objeto de estudio científico serio hasta hace relativamente poco. Así es. El punto de quiebre es el siglo XX, y el catalizador fue una invención muy concreta: las pruebas de inteligencia. Ahí cambió todo. Ahí explotó todo. En el momento en que se pudo ponerle un número a la inteligencia, de repente todos querían medirla, entenderla, clasificarla. Y de ahí surgen las grandes corrientes que vamos a explorar. Que las fuentes las organizan en 4 familias, ¿no? Sí, en 4 grandes familias. Las psicométricas, las biológicas, las del desarrollo y las de inteligencias múltiples. Suena que son 4 intentos casi, como 4 batallas, por resolver el mismo misterio desde ángulos completamente distintos. Esa es una excelente manera de verlo. Y cada batalla ideológica nos dice mucho sobre las preocupaciones de su tiempo. Empecemos entonces por la que lo empezó todo, la más práctica y quizás la más polémica, la psicométrica. ¿Cuál era el problema que se intentaba resolver cuando de repente a alguien se le ocurrió que había que medir la inteligencia? Pues la necesidad era muy concreta. Estamos en París, en 1905, y el psicólogo Alfred Binet recibe un encargo del gobierno. Ajá. Le piden crear una herramienta para identificar a los niños que necesitaban apoyo educativo especial. Su intención, y esto es clave, no era etiquetar a nadie como listo o tonto, Sino ayudar. sino entender por qué algunos niños no aprendían al mismo ritmo para poder ayudarlos. Quería medir cosas como la memoria, la atención, la comprensión. De ahí sale el famoso concepto de edad mental, ¿no? La idea de que un niño de 8 años puede tener el rendimiento intelectual de uno de 10. Exacto. Y esa idea tan simple fue revolucionaria. Pero fue otro psicólogo, William Stern, quien la convirtió en la fórmula más famosa de la psicología: el cociente intelectual, o CI. La famosa fórmula. Sí, la original era muy intuitiva. Dividías la edad mental de una persona entre su edad real y lo multiplicabas por 100. Si daban lo mismo, tu CI era 100, el promedio. Me parece increíble que se pudiera reducir algo tan complejo a un solo número. Y me imagino que la demanda de estos tests se disparó. Por completo. Surgieron pruebas como las de Wechsler, que todavía se usan hoy, y que fueron importantes porque dividían las habilidades en verbales y de ejecución. O sea, lo que dices y lo que haces. Justo. Y también aparecieron tests como las matrices de Raven, que buscaban ser culturalmente neutros, usando figuras y patrones en lugar de palabras, para no depender tanto de la educación formal. Pero claro, en cuanto empieces a medir algo, surge la pregunta: ¿qué estamos midiendo exactamente? ¿Una sola cosa
o un montón de habilidades diferentes. Ahí diste en el clavo. Ese fue el gran debate que partió en dos a la psicometría. Por un lado, tenías a Charles Spearman, que defendía la existencia de un factor G. El factor G. Sí, como una especie de energía mental o inteligencia general que subyace a todo lo que hacemos. Según él, si eres bueno en matemáticas, probablemente también seas bueno en lenguaje, porque tu factor G es alto. Y en la otra esquina, ¿quién estaba? En la otra esquina estaba L.L. Thurston, que decía que eso no tenía sentido. Su argumento era de una lógica aplastante. A ver, todos conocemos a gente que es un genio para las palabras, pero un desastre para los números, o viceversa. Dos personas pueden tener el mismo CI, pero perfiles de habilidades totalmente distintos. Claro. Él propuso que en lugar de un solo número, deberíamos hablar de un perfil de 7 habilidades mentales primarias, como la comprensión verbal, la aptitud numérica, la memoria. Tiene mucho más sentido intuitivo. Es como en el deporte, ¿no? No existe una habilidad atlética general. Exacto. Usain Bolt y Simone Biles son atletas geniales, pero sus habilidades son radicalmente diferentes. Un solo número no podría capturar eso. Absolutamente. Y esa tensión entre una cosa y muchas cosas llevó a modelos más sofisticados. Aquí aparece Raymond Cattell, quien propuso una solución que, en cierto modo, reconcilia a los dos bandos. Que no es una o la otra, sino las dos. Eso mismo. Distinguió dos tipos de inteligencia. La inteligencia fluida y la cristalizada. A ver, ¿cómo se ven estas dos en la vida real? ¿Podríamos tener mucha de una y poca de la otra? Claro que sí. Piensa en una programadora de 20 años que se enfrenta a un lenguaje de código completamente nuevo. Y en una tarde es capaz de resolver un problema complejo. Ok. Eso es inteligencia fluida en su máxima expresión. La capacidad de resolver problemas nuevos, de pensar con flexibilidad sin depender de la experiencia previa. Es más biológica y tiende a alcanzar su pico en la juventud. Entendido. ¿Y la cristalizada? Ahora piensa en una historiadora de 80 años. Quizá su velocidad para aprender algo radicalmente nuevo ha disminuido, pero su conocimiento acumulado sobre la Revolución Francesa es inmenso. Puede conectar hechos, fechas y personajes de una forma que nadie más puede. Esa es la inteligencia cristalizada, el conocimiento y las habilidades que acumulamos a través de la vida. Esta, a diferencia de la fluida, puede seguir creciendo. Ok, si la inteligencia fluida de Cattell tiene una base más biológica, el siguiente paso lógico es preguntarse ¿de dónde viene? ¿Está en nuestros genes? ¿En la forma de nuestro cerebro? Y es aquí donde la historia de la inteligencia tomó un giro bastante oscuro y muy polémico, ¿verdad? Así es. Aquí entramos en las teorías biológicas. Y es importante recalcar, como hacen las fuentes, que estamos describiendo el desarrollo histórico de estas ideas, no validándolas. Por supuesto. Una de las primeras fue la craneometría, en el siglo XIX, que básicamente sostenía que a mayor tamaño del cráneo, mayor inteligencia. Una idea que hoy nos parece absurda, completamente. Pero en su momento se usó para demostrar científicamente la supuesta superioridad de la raza blanca sobre otras y de los hombres sobre las mujeres. Increíble. La ciencia moderna ha descartado por completo esta relación simplista. Si bien hay una correlación estadística débil entre el tamaño del cerebro y el QI, la estructura, las conexiones y la eficiencia neuronal son infinitamente más importantes. Y de medir cráneos se pasó a intentar medir la herencia. Aquí aparece una figura clave. Francis Galton. Sí, Galton, primo de Darwin, estaba obsesionado con la herencia. Estudió a las familias de hombres eminentes de Inglaterra, jueces, políticos, científicos, y concluyó que el genio era hereditario. Y de ahí a una idea terrible. Sí, esto lo llevó a acuñar un término y proponer una idea pues espantosa, la eugenesia, que buscaba mejorar la raza, incentivando la reproducción de los considerados más aptos y desalentando la de los menos aptos. Es escalofriante pensar cómo una idea científica puede torcerse de esa manera. Y lo más preocupante es que, como señalan las fuentes, estas ideas no han desaparecido del todo. Lamentablemente no. Las fuentes mencionan, de manera imparcial, cómo estas controversias han resurgido. Citan, por ejemplo, las polémicas declaraciones del genetista James Watson, en 2007, sobre supuestas diferencias raciales en la inteligencia.
y el famoso libro The Bell Curve. Y el famoso y controvertido libro de 1994, The Bell Curve, que vinculaba el CI con la raza y la clase social. Esto nos obliga a preguntarnos constantemente cómo los prejuicios sociales pueden filtrarse en la investigación científica. Bien, todo este esfuerzo por medir la inteligencia con un número o por encontrarla en nuestra biología parte de la misma idea, que la inteligencia es algo que tienes, algo fijo. Exacto, algo estático. Pero, ¿y si esa idea de base está incompleta? ¿Y si la inteligencia no es una foto, sino una película? Ese es el cambio de perspectiva radical que proponen las teorías del desarrollo. Y aquí hay dos nombres que lo cambiaron todo: Jean Piaget y Lev Vygotsky. Dos gigantes. Dos gigantes. Para Piaget, la inteligencia es, en una palabra, adaptación. Es la capacidad de un organismo para ajustarse a su entorno. Y no es algo que se tiene desde el nacimiento, sino que se construye, se desarrolla en etapas. Como una escalera por la que va subiendo el pensamiento del niño. Exactamente. Empieza con la inteligencia puramente física, sensoriomotora, de un bebé que explora el mundo con la boca y las manos. Luego aparece el pensamiento simbólico, el lenguaje. Claro. Más tarde, la capacidad de pensar lógicamente sobre cosas concretas y finalmente, en la adolescencia, el pensamiento abstracto, la capacidad de razonar sobre hipótesis. Para Piaget, este es un viaje que cada individuo hace. Pero el niño de Piaget suena un poco solitario, como si estuviera descubriendo el mundo por su cuenta en una burbuja. Sí, Vygotsky trae a más gente a la fiesta, ¿no? totalmente. Para Vygotsky, es imposible entender el desarrollo de la mente sin la cultura y la interacción social. No nos volvemos inteligentes solos, nos volvemos inteligentes a través de otros. Y aquí introduce su concepto más brillante. La zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo, o CDP. Suena complicado, pero la idea es muy potente. A ver, explícanosla. Es muy sencilla y elegante. La CDP es la distancia entre lo que una persona puede hacer por sí sola y lo que puede lograr con la ayuda de alguien más experto. Como aprender a andar en bicicleta. El ejemplo perfecto. Hay un momento en que no puedes hacerlo solo, pero si tu padre o tu madre te sujeta el asiento, de repente puedes. Ese espacio de colaboración es la CDP. Para Vygotsky, el aprendizaje, sobre todo el que ocurre con otros, es lo que jala el desarrollo hacia adelante. Entonces, Vygotsky nos abre la puerta a pensar en la inteligencia no como algo interno, sino como algo que también está afuera, en la cultura, en nuestras relaciones. Justo. Y eso destroza la idea de un CI universal, ¿no? Lo que te ayuda a desarrollarte en una cultura puede ser inútil en otra. Una gran revolución en este campo, que llega a finales del siglo XX. Es el momento en que la tiranía del CI empieza a resquebrajarse de verdad. Y el protagonista de esta historia es Howard Gardner. Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples. De Gardner creo que casi todo el mundo ha oído hablar. Su idea de que no hay una, sino muchas inteligencias caló muy hondo, sobre todo en la educación. Sí, porque cambió las reglas del juego. Gardner define la inteligencia como un potencial biopsicológico para procesar información que se activa en un contexto cultural para resolver problemas o crear productos de valor. La parte clave es productos de valor para una cultura. Esa es la clave. Un poema, una sinfonía, una teoría científica o una jugada de fútbol increíble son productos de valor. Claro. Entonces, Messi no es solo bueno con los pies, demuestra una inteligencia sinestésico-corporal altísima. Taylor Swift no solo canta bien, combina inteligencia musical, lingüística e interpersonal para conectar con millones de personas. Ese es el punto. Gardner empezó con 7 inteligencias, la lingüística y la lógico-matemática, que son las que miden los test clásicos. Pero añadió la musical, la sinestésico-corporal, la espacial, la de los arquitectos o los marineros. Justo. Y la interpersonal, para entender a los demás, y la intrapersonal, para entenderse a uno mismo. Después sumó la naturalista y la existencial. Su argumento es que es absurdo decir que un violinista virtuoso es menos inteligente que un físico brillante. Claro. Simplemente sus cerebros están organizados de forma diferente para resolver problemas distintos. La teoría de Gardner es muy atractiva, pero es práctica. Quiero decir, ¿cómo se aplica esto en el día a día, más allá de ser un genio en un campo específico?
Esa es una pregunta excelente y nos lleva directamente al último modelo que mencionan las fuentes. La teoría triárquica de Robert Sternberg. Sternberg. Sí, él está menos interesado en hacer una lista de inteligencias y más en entender cómo usamos la inteligencia en el mundo real, y propone 3 tipos. A ver, ¿cuáles son? La primera es la inteligencia analítica. Esta es la inteligencia de libro, la que miden los test de CI y la que se valora en la academia. Es la habilidad de analizar, comparar, resolver problemas con una única respuesta correcta. Ok, la tradicional. La segunda. La segunda es la inteligencia creativa o experiencial. Es la capacidad de enfrentarse a situaciones nuevas, de pensar fuera de la caja, de tener una intuición que te permite ver un problema desde un ángulo que nadie más había visto. Y la tercera que me da la impresión de que es la más importante para la vida. Posiblemente. Es la inteligencia práctica o contextual. Es la habilidad de adaptarse al entorno, de saber qué decir, a quién, cómo y cuándo para conseguir tus objetivos. El sentido común. Es lo que popularmente llamamos sentido común, olfato o inteligencia de la calle. La habilidad de no decir lo incorrecto en la cena de Navidad. Exactamente esa. Es una forma de inteligencia social y práctica que probablemente sea más crucial para el éxito y la felicidad en el día a día que saber resolver una ecuación cuadrática. Totalmente. Sternberg dice que el éxito en la vida real depende de un equilibrio entre las 3. Después de este recorrido, siento que hemos estado viendo una especie de debate que lleva más de un siglo. Por un lado, la idea de que la inteligencia es una cosa única, medible, casi como la altura. Ajá. Y por el otro, la idea de que es un conjunto diverso de habilidades, un proceso que depende de la cultura y la experiencia. Es una tensión que sigue viva. Y lo que las fuentes dejan muy claro es que lo que consideramos inteligente es un blanco en movimiento. Claro. En el mundo de Piaget, influenciado por Darwin, la inteligencia era adaptación al medio. Hoy, en una sociedad hipertecnológica, valoramos la capacidad de resolver problemas abstractos y complejos. La definición no es una verdad atemporal. Es un espejo de lo que una sociedad necesita en un momento dado. Justo eso. Así que la pregunta ¿qué es la inteligencia? Podría ser la pregunta equivocada. Pues es interesante que lo digas porque las fuentes concluyen mencionando que algunos de estos teóricos, como el propio Howard Gardner, han llegado a sugerir que quizás el término inteligencia ya se nos quedó pequeño. Que está obsoleto. Que está obsoleto. Prefieren hablar de mentalidades o formas de pensar. Ese es un giro final fascinante. Después de todo este esfuerzo por definirla, la solución podría ser dejar de usar la palabra. Nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Y si en lugar de seguir obsesionados con definir y medir la inteligencia, el próximo gran paso fuera simplemente aprender a reconocer, entender y valorar la inmensa y maravillosa diversidad de las mentes humanas?